Es un gusto para mí estar otra vez ahí en tu clase, en la Academia de Obreros, y quiero decirte como pastor, me siento tan satisfecho de ver la obra que estamos haciendo todos juntos como un equipo en Cristo Jesús. En las enseñanzas pasadas pudimos ver cómo el Señor Jesucristo estableció su modelo de hacer discípulos, y para poder discipular a alguien, primero lo bendijo. Nosotros vimos que primero hubo una expresión de la palabra de Dios a través de él y una expresión de la unción del Espíritu Santo, sanando enfermos, liberando cautivos, todo lo que tú examinas en los primeros capítulos de los evangelios. Pero luego el Señor viene y escoge gente. Fíjate, primero se bendice, luego se escoge para capacitar a esa gente y enviarla a hacer lo mismo que tú haces, bendecir gente. Así también este ministerio de tu pastor ha empezado de esa forma. La expresión de la palabra, la expresión de la unción, las noches de gloria, todo lo que tú conoces, bendiciendo gente. Pero ha venido la época en que de los bendecidos vamos escogiendo gente para que hagan lo mismo, y a esos grupos homogéneos de personas les llamamos redes, y cada red tiene dos tipos de células: la célula evangelística, que es donde sales a bendecir a la gente para que se convierta a Cristo, y la célula o el grupo de D12 o discípulos que se van formando, escogiendo de dos en dos a las personas para que ellos pongan células de evangelismo. De hecho, cada grupo de 12 está conformado por gente que ya es líder en una célula de evangelismo. Y así, mis queridos amigos y hermanos, Guatemala no nos va a alcanzar. La vamos a saturar de Cristo Jesús y su palabra, y se va a decir que esta nación es una nación cristiana, convertida a Jesucristo. Amén. Así que adelante, hoy vamos a ver cómo el Señor escogió a sus discípulos. Mateo capítulo 9, versículo 37. Mateo 9, verso 37, la palabra dice así: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos la intercesión y el ayuno para que 3 de nuestras amistades o familiares se conviertan a Jesús. Pero nosotros debemos de orar por obreros. El Señor dijo: la mies ya está lista, pero los obreros son pocos. Por eso la Academia de Obreros. Si el Señor dice los obreros son los pocos, lo que tenemos que seguir es formando obreros. Y estos obreros a su vez van a traer a los pies de Cristo a mucha gente, obviamente a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor. De tal manera que podemos ver eso en Mateo capítulo 9. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 6. Lo estoy dando condensado, sus instructores de la academia en cada aula pueden ampliar el tema, tienen el manual y ampliar el tema, que es importantísimo. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y luego están aquí los nombres de esos primeros 12 discípulos y apóstoles del Señor. Tenemos que comprender esto en la palabra del Señor. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor, según Marcos, también pasó orando, y cuando dejó de orar es porque Pedro llegó, y Pedro le dijo, llevó a los que con él estaban y le dijo: Señor, todos te buscan? Y yo le agrego, no por agregarle a la palabra de Dios, pues, sino tal vez a la conversación. Y aquí ya vemos varios que te podemos ayudar, porque pasaste la noche orando, pasaste el día sanando enfermos, liberando cautivos, te trajeron a todos los de la ciudad. Eso fue después de que sanó a la suegra de Pedro. Y entonces el Señor le echó el ojo a Pedro y debe haber dicho: este viene con más, quiere servir, así que lo vamos a llamar y lo vamos a capacitar y lo vamos a enviar. Y el Señor Jesucristo se encargó de tenerlo entre sus 12 a Pedro, y seguramente a varios de aquellos que con él estaban siendo discipulados por el Señor Jesús. De tal forma que podemos ver que el énfasis del Señor es hacer obreros, levantar más gente, ungirla, capacitarla, enviarla. Y ojo acá,
Para escoger a los 12 es importante orar. Orar. El Señor escogió gente con propósitos claros. Miren, la mies es mucha, obreros poco. A ver ustedes, vengan. La palabra discipulado creo que se ha interpretado mal. La gente agarra a personas y les da doctrina, lo cual damos. Usted sabe que la damos en la academia, la damos en las prédicas, la damos por todos lados. Está la doctrina del Señor Jesucristo y la doctrina cristiana, si no, no seríamos una iglesia cristiana, pues. Está la doctrina, por supuesto, pero adoctrinar gente no implica haberla discipulado. La Biblia, cuando habla de discípulos, habla de obreros. Quiere decir que el que es discípulo está haciendo una obra. ¿Y cuál obra? ¿La que se le ocurre a él? No, la que manda nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan y a toda criatura prediquen el evangelio, sanando enfermedades, echando fuera demonios. Esa es la obra que el Señor mandó a hacer a la gente. Y orando los escogió. Él les dice, miren, los obreros pocos son, la mies es mucha. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Jesús? Según Marcos, cuando pasó la noche orando, no dice ahí que oró, pero le apareció Pedro de inmediato. A mí se me hace que el Señor estaba orando lo mismo que a ellos les enseñó a orar. Usted se imagina, el Señor había pasado orando por toda la gente todo ese día. Yo me imagino que el Señor fue a orar y dijo, Señor, Padre mío, envía obreros a tu mies porque mucha es la mies, los obreros poco, lo estoy haciendo solo, necesito más gente. Y plum, le aparece Pedro con los que con él están. Digo, Señor, gracias por contestar la oración. Si tú oras por obreros, el Señor te los va a dar, pero bendice a la gente con esa unción que Dios te dio. Nos negamos a crecer a no ser bendiciendo gente. Somos una iglesia de bendición a la gente y de benditos que nacimos para bendecir a otros más. Así que tú eres una bendición de Dios. Dile al que está a la par, eres una bendición de Dios. Vamos, sacúdelo y dile, tú eres una bendición de Dios, yo soy una bendición de Dios y vamos a bendecir nuestra nación a través de la palabra y la unción del Espíritu Santo. El Señor también nos muestra en Marcos capítulo 3, uno de mis pasajes favoritos, versículo 13, pero voy a subir un poquito, me voy a ir al 10. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Quiero que te imagines esto. Imagínate el cuadro del Señor Jesús con tanta unción que la gente por tocarle caían encima de él. Esto fue lo primero que Dios me mostró en el modelo, que nos había dado una unción que en ocasiones nos pasa lo mismo. La honra es del Señor. La gente trata de tocarlo uno como puede para sacarle el milagro y tocarlo y que sean sanos. Nos pasa. En las cruzadas, en las noches de gloria, donde quiera que vamos, la gente por tocarlo a uno, miren mis hermanos, con tal de ser sanos, saben que la unción está sobre este su siervo del Señor y quieren eso. Y uno se da cuenta, los obreros somos pocos, la mies es mucha. Eso es una cosa que a mí me tiene tranquilo como pastor, de que así como el Señor Jesucristo, usted se imagina, después de que sanó a muchos, entonces llamó a la gente para discipularla. Hemos venido en ese orden y cumpliendo con esa responsabilidad. No estoy mandando a hacer nada que yo no haya hecho. No estoy diciéndoles que crean algo que yo no he demostrado que crea. Hemos trabajado y servido al Señor y lo vamos a seguir haciendo, pero toca ahora formar toda esa red de discípulos que bendicen a la gente a través de la unción. ¿Te imaginas ese cuadro? Imagínate a Jesús. Al Señor le caen hasta encima a los enfermos para ser sanos y de pronto en el versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Yo lo que veo ahí son los pre-12. Usted empieza a llamar gente para empezarla a discipular a la academia y conforme esta gente demuestre sujeción a la autoridad, respeto, amor al perdido y esté sirviendo, trabajo abnegado y empiece a demostrar que en verdad desea ese ministerio, en verdad quiere servir, entonces viene el versículo 14 y estableció a 12, llamó a los que quiso
para que estuvieran con él. Y luego, ¿qué dice? Estableció 12, para que vinieran a él. Luego establece 12 para que estén con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dese cuenta que les dio autoridad cuando observó que ellos vinieron a él y se sujetaron a autoridad. Ahora les da autoridad para enviarlos a echar fuera demonios, a sanar enfermedades, y da el nombre de aquellas personas a quienes envió. Marcos capítulo 6, versículo 12. Fíjate, Jesús le caen los enfermos encima. A Jesús, dice la palabra en Marcos, en los primeros capítulos que lo vimos en las enseñanzas anteriores, se le agolpó la multitud en la casa, luego no pudo entrar a la ciudad, se quedó en un lugar desierto, ahí le llevaban a la gente. Ahora él delega eso mismo en los demás, les da la autoridad, la unción, les da la palabra a predicar. Y en el verso 12 de Marcos 6, mire lo que le pasó a los discípulos: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, igual que Jesús, y echaban fuera demonios, igual que Jesús, y ungían con aceite a muchos enfermos, igual que Jesús, y los sanaban, para la gloria y la honra del Señor. Y también sabemos nosotros que llega el momento en que ellos ya no tenían ni tiempo para comer, igual que Jesús. O sea, eso es lo que el Señor pretende hacer con este precioso modelo al cual nosotros nos hemos sometido en la palabra del Señor. Entonces, ojo a eso. Luego, la otra cosa que vamos a ver en el modelo de Jesús, ya vimos que tenía poder, lo enseñó, lo mostró, llamó a los que quiso, pre-12, estableció a los 12 les dio autoridad, los envió, los capacitó, la academia de obreros, al lanzamiento de las células, ¿verdad? Para que vayan. Y ahora vamos a ver lo que Jesús hizo siempre que encontró personas que le seguían. Procuró ir a su casa o a sus casas y ahí abría las células. Mira Marcos capítulo 1, verso 29. Al salir de la sinagoga, que nosotros atendemos y venimos al templo también, vinieron a casa de Simón, esa es la célula, y Andrés con Jacobo y Juan. Y ahí dice: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y como consecuencia, al llegar la noche, en el verso 32, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ahí la célula creció. Pero creció, ¿por qué? Porque se manifestó la unción sanando a un enfermo. Y luego entonces le trajeron a más enfermos y empezó esa célula a crecer gracias al Señor Jesús. Vaya y sea de bendición, su célula va a crecer. Jesús fue a la casa de Simón. Marcos capítulo 2, verso 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Hemos visto la ciudad de las operaciones del ministerio de Jesús, o desde donde operó su ministerio. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ahí estaba en casa, e inmediatamente vino la multitud y empezó a predicar. Ahí fue donde le llevaron un paralítico en una camilla, que lo bajaron del techo y lo sanó. Usted sabe la historia. Marcos capítulo 2, versículo 15. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, esta es la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. En una célula debe estar Jesús, los discípulos y los pecadores, Señor. Los pecadores los traen los pecadores recién convertidos. Trabaje ahí fuertemente y usted va a ver su célula triunfar, como la célula de Jesús aquí triunfó también. Luego vamos a ver nosotros en Marcos capítulo 3, versículo 19. Después de que Jesús escogió a los 12 primeros, el verso 19 dice: y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Se llevó a los discípulos, a ese es grupo de 12, ya vinieron a casa con los de 12. En la casa de Pedro no estaban solo los discípulos, en la casa de Leví no estaban solo los discípulos, pero ahora en esta casa, ni tampoco en la casa de Marcos 2 en Capernaum, que se cree que era la del Señor. No,
no estaban solo los 12, pero ahora cuando escoge ya se lleva solo a los 12. ¿Eso qué nos da como resultado? Un grupo de 12. Ahí ya empezó a enseñarles y para enviarlos y todo, ¿verdad? Gracias a el Señor que nos escogió a nosotros también. La pregunta del millón es, ¿va a entrar Jesús a tu casa también? Amén. ¿Va a entrar Jesús a tu oficina, a tu negocio, donde quiera que tú te reúnas, tu universidad, tu clase? Entra si tú lo llevas. Mira lo que dice Lucas capítulo 19. Y el versículo 5. Estamos hablando de la historia de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Así se habla con autoridad y con amor, mis hermanos. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí no está hablando de sinagogas ni templos, está hablando de casas. Vamos a las casas en Cristo Jesús. Vamos a las casas. Miles de casas abiertas para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Marcos capítulo 3, verso 19, dice la palabra, que ya lo vimos, que se fueron a casa con los 12. Pero en el 20 está el resultado de esa delegación que Jesús hizo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. De tal manera que te espera un trabajar en Cristo Jesús, de tal manera que a veces no vamos a tener tiempo ni para comer nuestro pan, pero con tal de que la gente no se vaya al infierno, sino vaya al cielo, a la morada celestial y esté con Cristo para la eternidad, vale la pena aguantar un poquito el hambre a veces, ¿verdad? Así que le vamos a seguir haciendo ganas en Cristo Jesús y para adelante. Después de que Él ya escogió, fíjate, mostró su poder, llamó a los que Él quiso, pre-12, estableció a 12, los 12, les dio autoridad, los capacitó, la academia, los envió, lanzamiento. Es que todo está lindo, hombre, todo está agarrado. El lanzamiento, los envía. Ahora el resultado de que los envió es que ellos estaban predicando el evangelio, sanando a los enfermos, estaban ellos reprendiendo a los demonios y estaban ellos ya con tiempo tan estrecho que a veces ni tiempo de comer pan les daba, pero les pasó lo mismo que a Jesús cuando llegaron en Juan capítulo 4 los discípulos y le dijeron que seguramente alguien les llevó algo de comer y Él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen y es hacer la voluntad de mi Padre, y era recoger la mies. Ahora a ellos les está pasando lo mismo. Ya han comprendido que el recoger la mies trae energía. Tú recuerdas esa prédica, trae energía, trae prosperidad el estar sirviendo al Señor y trae fruto para vida eterna. Pues ahora están en esas. Pero ¿y qué va a pasar? Si ellos mismos bendijeron como Jesús, le aseguro que ellos hicieron lo mismo. Dijeron: miren, aquí ya se está mucha gente aglomerando, tenemos que escoger discípulos. Y el resultado está en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. En el verso 1. Si ya lo encontraron, me esperan porque yo no hay modo que lo encuentre. Lucas 10, aquí está. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Quién designó a los siguientes discípulos? El Señor Jesús, así es. Quiere decir que tú no solo bendices en tu célula, escoges a la gente para formarlos de 12, sino que supervisas a quienes van a escoger ellos dentro de sus 12. 12 por cada 2 da 72. Como van de 2 en 2 y cada 2 escoge 12, nos da el siguiente nivel de 70 o 72. Ese nivel lo supervisa el que puso los primeros 12, para ver que la visión continúe. No sea que estos en su emoción escojan a los cuates, formen su club, aquí estamos los de la foto, pero no hay obreros. El que tiene que aprobar ese otro nivel es el mismo que escogió los 12. Quiere decir, tú tienes tu célula, bendices a la gente, escoges a los, vas estableciendo dentro de los pre-12 escoges a los 12, ¿verdad? Luego que los envías y ellos empiezan a escoger sus 12, debe ser bajo la supervisión tuya
para que la visión siga caminando hacia lo mismo. No sea que estos ya no quieran recoger mies, se inventen otra visión, digan que no, que lo que quieren es esto, lo que quieren lo otro, mejor seamos licenciados en teología, mejor. Y se empieza a salir nuevamente de la visión la gente, como pasó hace miles de años o cientos de años. Y por eso es que no hemos ganado el mundo para Cristo, porque se interrumpe la visión en alguna generación y tú debes ser responsable de ver que no se interrumpa la visión. Por ejemplo, mis 12 han escogido los suyos o parte de los suyos bajo mi supervisión, porque yo quiero que eso siga, las redes funcionen para ganar Guatemala para Cristo, porque Jesús lo desea. Lucas capítulo 10 entonces dice en el verso 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía lo mismo: la mies a la verdad es mucha. ¿A qué envió entonces a los 70? A la mies, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjate, los 12 lo respetaron, fueron a bendecir gente, pero se mantenían orando: Señor, la mies es mucha, ya no tenemos ni tiempo para comer, por favor envía obreros a tu mies. ¡Prum! Aparecen los 70, van con Jesús. Jesús los envía de dos en dos, igual que a los 12, y les dice, la primera instrucción que les da es: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiere decir que esos 12 por cada 6, esos 72 hicieron lo mismo y tuvieron que tener por cada 2 otros 12 obreros de la gente que habían bendecido en su célula. El modelo es re sencillo, hasta un niño lo comprende. Fíjese que mis hijos vienen y me dicen: papi, ¿quiénes son tus 12? Papi, ¿quién es la pareja de fulano? Papi, ¿y cómo está el lanzamiento de ellos? Y papi, 10 años, 13 años, 8 años. Mi hija Ana Gabriela de 8 años me hace este tipo de preguntas. Bueno, tenía 8 cuando se filmó este video, ya usted preguntará cuántos tiene más adelante. Pero se entiende, el modelo es entendible, obviamente por eso viene el Señor Jesús, lo entendemos todos, pues no es complicado. Bien, ¿estás orando tú en tu casa y en tu célula para que Dios envíe obreros? ¿Le estás diciendo: Señor, envía obreros a tu mies? Necesitamos más obreros. Les voy a pintar un cuadro ahora en su mente. Quiero que lo imagines. Jesús y el Espíritu Santo establecieron 12, ¿verdad? Bajo cada 2, o sea, son 6 parejas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 parejas. Cada 2 escogió 12, quiere decir que 12 por 6 nos da 72 el segundo nivel. Y todos debemos de hacer esos niveles, todos, diga conmigo, todos haremos esos niveles, vamos a hacer los niveles. Entonces, de estos también cada 2, 12, quiere decir que en el tercer nivel tenemos 432 personas, que es lo mismo que multiplicar 72 por 6, ¿sí? 72 por 6, 432. Y en el otro nivel, si multiplicas 432 por 6, te da 2.592. Como sé que estamos en academia y tienes papel y lápiz, quiero que lo agarres en este momento, papel y lápiz, y pongas en el primer nivel 12, segundo nivel 432. ¿Lo pusiste? Voy a repetir: 12 primer nivel, 432 segundo, 2.592 tercero, ¿sí? Súmalo ahora, súmalo, y te va a dar 3.108. 3.108. Si seguimos agregando números de 12, le agregas otro más de 12 y te da 3.120. Qué casualidad que 120 estaban en el aposento alto y se convirtieron 3.000, 3.120. La pregunta del millón es: ¿cómo se agruparon? Para poder discipularse todos. Seguramente de la forma en que estamos aquí enseñando. Hechos capítulo 2. Un buen taller es hacer ese dibujo. Dibuja tú a 2, 6 parejas de 2 abajo, 6 parejas de 2 por cada uno de esos 2 y así para abajo.
y te va a dar el esquema. Y cada vez que tú expliques la visión en la célula y a la gente, hazlo así sencillo, con un papel y lápiz. Mira, esta es la visión, aquí está, el Señor así lo hizo, así lo vamos a hacer, vamos todos juntos. Y vas a ver el resultado tan precioso que da Dios. Ojo, nunca expongan la visión. Mira, la visión son células, la visión son grupos de discípulos, metete a uno. Eso no quiere nadie, no lo quiere la gente. Además, yo nunca se la expuse a usted así, ni a mis 12, ni a los 72, ni a ti que me ves por video. La expuse con paciencia, la expuse con escrituras. El Espíritu Santo entiende da escrituras, y tu espíritu entiende escrituras. Vámonos a la Biblia, ahí está. La gente, si no quiere responder a la Biblia, entonces ya no podemos hacer nada, pues. Porque ¿qué más vamos a usar? El manual solo es un resumen de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de cómo el Señor lo hizo. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2, verso 42. Dice la palabra así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto es muy importante. Vamos a perseverar en la doctrina de aquellos apóstoles, porque aquellos apóstoles pusieron la doctrina fundamental del cristianismo. No hay doctrinas que inventarse. Ya los apóstoles del Cordero las pusieron. Si surgen a gente que quiere poner nuevas doctrinas y cosas de ese tipo y qué sé yo, hay que tener un poquitín de cuidado en eso, pues, porque no estamos fundando otra iglesia que no sea la que Jesús fundó. Y el mismo apóstol Pablo decía, yo no puedo poner otro fundamento del que está puesto. El fundamento ya fue puesto. Y entonces hay que perseverar en la doctrina. Por eso es que en la academia nosotros enseñamos toda esa doctrina fundamental del cristianismo. Y de ahí domingos, en reuniones, en noches de gloria, también enseñamos doctrina, pero también damos palabra que trae el evangelismo, que las dos cosas hizo, incluso Jesús las dos cosas hizo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Característica de un apóstol: la doctrina, las señales. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ese cada uno está en el contexto de los apóstoles. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El Señor añade a los salvos a una iglesia que persevera en la doctrina, que tiene sus grupos y en los grupos tiene su comunión unos con otros, da la palabra, tienen amor, tienen cosas en común cuando se necesitan. Y eso, mis hermanos, solo se puede hacer entre gente conocida. Es decir, usted no puede tener cosas en común con gente que ni conoce, pero cuando usted persevera en su grupo de discípulos, seguramente va a tener la oportunidad de tener cosas en común, porque se conocen, pues se pueden hacer esas cosas. Amén. Tengo un cuadro buenísimo acerca de una diferencia que hay entre una persona que evangelice a una persona diaria, solo la evangeliza, él, y una persona que discipula a 2 personas cada año. Y tengo acá un cuadro que tal vez le hacemos si tenemos una persona evangelizando en un año, alcanza a 365 personas. Obviamente no evangelizó a nadie. Esa misma persona u otra viene y discipula a 2 en un año. Y la tarea es hacer que los ganados discipulen a otros, es decir, los ganen y a su vez los discipulen, los hagan obreros. En el segundo año, esta persona ya tiene 730. Y tenemos que estos 2
evangelizaron y discipularon otros 2, da 4. Y así nos vamos cada año. Si revisamos el año sexto, hay 2,555 evangelizados, pero no discipulados. Ya aquí hay 128 discípulos. Dice usted, esto va muy lento. Sí, pero vámonos al 10º año, tenemos 4,015 evangelizados y ya va por 2,048 discípulos que harán a otros 2 discípulos el siguiente año. Y si vamos multiplicando esto por 2, en 20 años, este lleva 7,300 personas evangelizados, pero este va por 2,097,152 evangelizados y discipulados, y ahí usted multiplique por 2, y en el año 21 usted va a tener 4,200,000 personas evangelizadas. De tal manera que si evangelizamos y al evangelizado lo discipulamos y a este lo enviamos, mis hermanos, vamos a, de verdad, créamelo, Guatemala no nos va a alcanzar, hombre, no nos va a alcanzar. Procura tú de tu célula sacar discípulos. Eso es 2, pero nosotros vamos mucho más rápido que eso, mis hermanos. Imagínese usted, eso de que la iglesia es de 20 no sé cuántos miles, 50,000, 60,000, 100,000, mis hermanos, eso es re fácil alcanzarlo si todos hacemos esa pequeña labor de lo que ganamos, lo consolidado, lo capacitamos en la escuela y lo capacitado lo lanzamos, que el diablo se va a tener que ir de Guatemala con todo y cola en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga ricamente.